Bueno, el tema de la clase del día de hoy, seguimos trabajando con el criterio de algoritmos y vamos a ver ahora puntualmente los algoritmos condicionales múltiples. Ya habíamos revisado la clase anterior sobre los algoritmos condicionales de tipo simple y de tipo doble. Entonces, el siguiente criterio es el algoritmo con condición múltiple. Seguimos dentro de los condicionales, ¿no? Entonces, siempre, cada vez vamos a ir aumentando algo más. Todo lo anterior que vamos viendo, obviamente nos va a ir sirviendo y siempre vamos a ir aumentando algo más. Aquí la situación, para irlo tomando en cuenta más rápidamente. En primera instancia, puedo hacer una tarea con una pregunta, ¿no? Esa es una condicional simple. En la condicional doble puedo ejecutar dos tareas, si cumple o no cumple. En la condicional múltiple puedo ejecutar múltiples tareas, varias tareas. Entonces aquí vamos a manejar varias preguntas. Ese es el criterio de una condicional múltiple. Vamos a manejarlo de dos formas que nos permite hacer el programa, el PCI. Bueno, justamente vamos a ir revisando ya la parte de la teoría y luego ya vamos realizando el ejercicio en el PCI. Voy a compartir pantalla. Listo, entonces estamos en la presentación. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Sí, ingeniero. Va. Bueno, condicional múltiple, ¿no? Y vemos en primera instancia la gráfica. En función a esa gráfica, básicamente lo que tengo aquí son varias condiciones, varias preguntas. Si cumple la primera pregunta, realizamos algo. Si no, voy a preguntar de nuevo. Si cumple la segunda, realizo otras acciones. Si no, voy a preguntar de nuevo. Y así puedo tener varias preguntas. En este caso se llaman anidadas. Una pregunta dentro de otra pregunta. En el PCI, la forma de utilizar es, empezamos siempre con una instrucción sí, que es el inicio de la pregunta, y viene la primera condición. Entonces, realizar las acciones de la primera acción. Si no, voy acá a otra pregunta. Y esta otra pregunta asimismo tiene la misma, en este caso tiene la misma estructura, ¿no? Entonces, aquí, como ya vamos a ver en el PCI, de cierta manera voy a tener ya más elementos dentro de la estructura sí. Y vamos a manejarlo eso de una manera más ordenada, que eso nos ayuda a hacer el programa. Bueno, esta es la estructura. También podemos manejar este criterio de condicional múltiple con una estructura que trae el PCI, que se llama según. Entonces, aquí como vemos, aquí hay una sola pregunta, pero hay diferentes opciones. Entonces, aquí yo puedo tener múltiples opciones. Y en cada una de esas opciones se van a ir ejecutando instrucciones distintas. Esto nos sirve para hacer los típicos menús, ¿no? En donde nos dicen, por ejemplo, ingrese una opción. Ingreso a la opción 1 y me sale de pronto otro menú. Ingrese otra opción, ingreso a la opción y así se van ejecutando las acciones. Bueno, esto también lo podemos hacer en el PCI. Ya vamos a ver cómo lo manejamos. Bueno, esto desde el punto de vista de las estructuras. Vamos a manejar un primer ejemplo. Voy a explicar aquí y de hecho lo vamos a pasar y lo vamos a hacer desde cero, ¿no? En el PCI. Bueno, el ejemplo que nos dice, algoritmo para determinar si un número ingresado es el 0, es positivo o es negativo. Explicando un poco mejor el enunciado del ejercicio, ¿qué nos pide? Vamos a ingresar un número por teclado, ¿no? Podemos ingresar cualquier número. Y el algoritmo nos debe contestar, nos debe devolver si el número ingresado es positivo, es negativo o es 0. Entonces ya vamos a ver todas las posibilidades.
Aquí vamos a manejar de cierta manera tres opciones, ¿no? El número puede ser 0, positivo, negativo. Por lo tanto, como tengo tres opciones de salida, necesito trabajar con condicional múltiple. Si tuviera solo dos opciones de salida, ahí una condicional doble. Si tengo una opción de salida, condicional simple. Si tengo tres o más opciones de salida, condicional múltiple. Entonces, eso ya lo debemos tener claro. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo en el PCIN, vamos a irlo escribiendo para que seguir viendo cómo trabajamos en esta parte. Igual ya saben, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier situación, me lo van diciendo. Voy a compartir ya el programa, la interfaz del programa. Listo, ¿sí están viendo la interfaz del programa? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, vamos a trabajar en este algoritmo, ¿no? Bueno, lo voy a trabajar, voy a ponerle un nombre, no me acuerdo el otro nombre que estaba ahí, voy a ponerle tipo número. El nombre del algoritmo puede ser cualquiera, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el enunciado del ejercicio? Que queremos ingresar un número y determinar si el número es 0, es positivo, es negativo. Vamos a empezar desde la parte básica. Voy a manejar este ejercicio con una pequeña variante. Entonces, vamos a suponer que en primera instancia nos decía realizar un algoritmo para determinar si el número es positivo o negativo. Simplemente las dos opciones, ¿no? Positivo o negativo. Ya, para realizar eso, entonces simplemente vamos a insertar un mensaje de escribir. Tengo que poner un mensaje de ingrese el número. Los mensajes, entre comillas, ingrese el número. Tengo que escribir un valor, utilizo la instrucción leer. Pongo una variable. Entonces, en este caso voy a trabajar con la variable num. Cualquier nombre, ¿no? De variable. Voy a trabajar con la variable num. Voy a suponer, como les decía, el primer caso, ¿no? Simplemente voy a evaluar si el número es positivo o es negativo. Pues en este caso voy a trabajar con una condicional doble en primera instancia. Doy clic sobre sí, entonces me aparece la estructura. Empiezo a manejar la estructura de la condicional doble. ¿Qué tengo en primera instancia, no? La instrucción sí. Esto empieza una pregunta. Siempre va a empezar con la instrucción sí. A continuación tengo que poner la condición. Entonces, ¿cuál es la condición para evaluar que un número sea positivo? ¿Cuál sería la condición? Que sea mayor a 0. Mayor a 0. Ya, entonces, en palabras normales, ¿no? Si el número es mayor a 0. Perfecto. Ya adaptándole a nuestro algoritmo sería si lo que tengo en la variable num es mayor, en este caso símbolo mayor, a 0, ¿no? Aquí tengo la condición. Si número mayor a 0, entonces, por el verdadero, ¿qué voy a hacer? Es positivo. Asumo que es positivo, ¿no? Por lo tanto, voy a imprimir o voy a escribir positivo. Sí, efectivamente. Entonces, aquí vamos a escribir un mensaje que nos dice rápidamente, ¿no? Que nos dice positivo. Si no cumple, es decir, me voy por acá, por el si no, ¿qué voy a hacer por la otra acción? Falso.
Escribir negativo. Vamos a escribir que es negativo, ¿no? Que es negativo. Entonces, escribimos negativo. Listo, ¿no? Cerramos el fin sí. Automáticamente esto ya nos pone el programa. Y tendríamos una primera variante. O sea, no es el programa que nos dice, ¿no? El enunciado no es como nos pide. Pero quiero aquí que se den cuenta de algo. Entonces, básicamente ya tendríamos esto. Vamos a ejecutar. Al ejecutar, entonces, lo pongo por acá. Obviamente me pide el número, ¿no? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, pero ingeniero. Ya. Entonces nos pide el número, ingreso cualquier número, ingreso por decir el 50. Doy Enter y me aparece positivo, ¿no? Es decir, el número es positivo. Estamos bien. Mando a ejecutar de nuevo, ingreso un número, por decir algo, ingreso el -5. Obviamente ingreso por teclado, ¿no? Ingreso el menos, el símbolo menos y el 5. Lo leo como -5. ¿Qué sucede en este caso? Me imprime negativo. Entonces, estaríamos bien, ¿no? Con cualquier número que sea positivo, va a escribir positivo y en el otro caso va a escribir negativo. ¿Qué sucede en el caso de que el número sea 0? Entonces voy a ingresar el 0. Y vamos a ver qué pasa con este algoritmo, ¿no? Entonces ingreso el número 0, Enter. ¿Qué sucede? ¿Qué me imprime? Me está imprimiendo negativo, ¿no? Me está imprimiendo negativo. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Aquí de cierta manera hay una falla, ¿no? Porque el 0 no es negativo. Y el 0 tampoco es positivo. O sea, este algoritmo, tal cual como está, tiene una falla si ingresamos el número 0. O sea, solo ahí va a haber la falla. Pero obviamente un algoritmo debe funcionar en todos los casos. Entonces, aquí hay una falla que debemos tomar en cuenta. Si tenemos la lógica de esto, ¿no? Entonces, si yo ingreso el 0, se presenta una incorrección del algoritmo. ¿Por qué? Porque no es negativo el número 0. Tampoco me debería imprimir positivo, ¿no? Tampoco me debería imprimir positivo. ¿Cuál sería lo que debe imprimir si escribo el 0? ¿Qué deberíamos imprimir? Neutro. ¿Qué es el 0? No, de pronto que el 0 es neutro, que no es positivo, no es negativo. Es decir, nos falta una salida, nos falta una opción más de salida. Por lo tanto, debemos manejar esa situación. Bajo ese criterio, entonces, ahora sí voy a tomar en cuenta ya ese criterio y vamos a cambiar el algoritmo. Entonces, lo que voy a empezar a preguntar es justamente si el número que ingreso es 0. ¿Cómo manejo esa situación? Entonces, decimos si el número igual, igual. ¿Por qué pongo dos iguales? Igual, igual. ¿Por qué pongo dos iguales? Aquí estoy haciendo una operación de comparación. Estoy manejando la igualdad. Esto es distinto a ponerle un igual. ¿Qué pasa cuando pongo un solo igual? Le estoy asignando el valor a esa variable. Entonces, cuando quiero hacer una comparación, quiero hacer una pregunta, ahí tengo que utilizar dos iguales, la igualdad. En las preguntas, en las condiciones, tengo que trabajar igual, igual. Entonces, si número igual, igual a 0, en otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Estoy preguntando si el número es 0. Entonces, si cumple esa condición, voy a manejar
el mensaje justamente no es 0, es neutro. Es decir, no es positivo ni negativo. Pondría ese mensaje. Si no, voy a borrar esto. Ya, llego hasta aquí. Si cumple la condición de arriba, se va a imprimir. Es 0 y de cierta manera terminaría el algoritmo. Pero si no cumple, es decir, si el número no es 0, por el si no, tengo que entrar ¿a dónde? Tengo que entrar a otra pregunta. Entonces aquí voy a hacer otra pregunta. Asimismo, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar si entonces. Y tengo esta nueva estructura. Entonces aquí, ¿qué pregunto? Aquí voy a preguntar lo anterior, ¿no? Si el número es mayor a 0. Y haría como lo que ya vimos hace un momento. Entonces aquí evalúo ya las otras posibilidades. Si el número es mayor que 0, entonces imprimo un mensaje. Es positivo. Y por el falso, si no, asimismo voy a imprimir un mensaje. Es negativo. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una primera pregunta. Esta primera pregunta tiene su si no y tiene su fin sí. Si se dan cuenta estas líneas, ¿no? El programa automáticamente me va poniendo estas líneas. Esto es una ayuda del programa para ir teniendo un orden. En la pregunta de más adentro, en la segunda pregunta que empieza aquí, asimismo tengo si no y tengo fin sí. Por cada sí que tenga, debo tener un fin sí. ¿Sí lo estamos viendo? Sí están viendo estas líneas, ¿no? Sí, profe. Eso nos ayuda a tener un orden en el programa. Si tuviéramos otra pregunta dentro, también nos pondría asimismo esas líneas. Entonces la idea, por cada sí que abro, debe haber un fin sí. Pues aquí tengo abierto un sí, se cierra con esto. Aquí tengo abierto un sí, se cierra con esto. Si no tengo bien cerrado eso, también me va a dar un problema. Bueno. Tenemos ya escrito de esta manera. Vamos a ver la ejecución, ¿no? Entonces vamos a ver la ejecución. El mismo criterio nos dice ingrese el número. Voy a ingresar un número cualquiera. Enter. Es positivo. Está bien, ¿no? El 56 es positivo. Voy a ingresar otro número. Voy a ingresar el menos 1000. Doy Enter. Es negativo. Muy bien. Y revisemos la opción de cierta manera que estaba pendiente, ¿no? El 0. Ingreso el 0. Y nos imprime es 0. Es neutro. No nos imprime si es positivo o es negativo, ¿no? Entonces, aquí sí ya lo tengo de cierta manera controlado esa situación. Este algoritmo sí funciona con cualquier número, incluso si ingreso el 0, ¿no? También, como vemos, ya nos está controlando esa parte. Este sería el criterio de una condicional múltiple. Tenemos ya preguntas, ¿no? Dentro de otra pregunta. Como les dije, entonces la idea, si tengo varias salidas, voy a tener en este caso varias preguntas. Si solo tengo 2 salidas,
es una condición doble, una pregunta, pero si ya tengo 3 o más salidas, ahí ya debo trabajar con el criterio de condicional múltiple. Listo, no sé, de pronto alguna situación. Profesor, ¿cómo quedaría el ejercicio si solamente utilizaríamos solo un igual? Nos daría un mensaje de error, o sea, no se realizaría la comparación. Entonces, ahí estaríamos manejando el valor de 0, le estoy pasando a la variable num. El valor que ingresé antes se estaría perdiendo, porque en esa instrucción le estoy poniendo el 0 a la variable num. Entonces, de pronto el ejercicio siempre me imprimiría es 0, es neutro, porque siempre le estoy pasando a 0. O no ejecuta la pregunta, porque no es una condición. Porque ya se le da el valor. Sí, Por ejemplo, es importante tener claro cuándo utilizo un igual y cuándo utilizo los dos iguales. Utilizo un solo igual, por eso es lo que a veces se utilizaba la flechita, para evitar justamente estas situaciones. Entonces, la flechita también representaba el igual, ¿no? Esa es una asignación. Y en cambio, la comparación son los dos iguales. Con todo que quede claro. Buena la pregunta. Gracias, profesor. Listo, ¿no? Como vemos, se va aumentando algo más. No digo se va complicando, ¿no? Porque si tenemos en cuenta cómo lo trabajamos, no va a haber complicaciones. No sé, de pronto algún comentario de ustedes. Ustedes también lo van haciendo, lo van probando, no sé. Si algo... Sí, profe, yo estaba haciendo. Y sí, todo bien. Seguí sus pasos. Ya, chévere, entonces ahí. Igual, si hay alguna situación, van diciendo. Dígame. Profesor, y entonces en el caso de las condicionales múltiples, ¿siempre vamos a utilizar el doble igual o en ciertos casos? Cuando hagamos una comparación, o sea, puede ser una condicional simple, doble, múltiple, siempre que hagamos una comparación, ahí vamos a utilizar el doble igual. Otras preguntas pueden ser mayor, menor, ¿no es cierto? Pero cuando vayamos a hacer la igualdad, ahí sí, doble igual. Ah, ya, gracias. ¿Listo? Bueno, eso podemos, o sea, de pronto puede irse generando más preguntas, ¿no? Si hay más preguntas, hay que tener más precaución en dónde se abre un sí, dónde se cierra un sí. A veces eso es donde ya empieza a causar un poquito de problemas. Pero por fortuna el programa es bien didáctico, nos va ordenando. Entonces, debemos seguir ese orden. Bueno, vamos a ver la otra forma. Vamos a ver cómo manejamos la segunda opción en cuanto a condiciones múltiples. Ahí, en cambio, vamos a utilizar la sentencia según. Como les decía, esto es cuando vemos de pronto nos dice, escoja la opción. Entonces, nosotros escogemos o ingresamos 1, 2, lo que sea, y nos va ejecutando algo, ¿no? En función de lo que vamos escribiendo. Bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que tenemos planteado en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio de la práctica nos dice. Algoritmo condicional múltiple según, utilizando la sentencia según. Esto está en las diapositivas, igual les comparo. Ya, es un ejercicio muy simple. Nos dice, algoritmo que simule un interruptor. Es decir, si yo ingreso el 0, es 0 apagado. ¿Sí están viendo? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Y si ingreso el 1, estaríamos en un estado encendido. Vamos a dejarlo así. En este ejercicio, utilizando la otra estructura, simplemente cuáles van a ser las salidas. Vamos a escribir un mensaje que está encendido, la lámpara está apagada o está encendida.
Esas serían las salidas del ejercicio. Abro una nueva instancia del PCIN. Ya les comparto, ¿no? Ya les comparto. Bueno, listo. Entonces tengo de nuevo la pantalla del programa, ¿no? Si lo estamos visualizando. Bueno, vamos a hacerlo más rapidito por cuestiones de tiempo. Voy a trabajar título. Voy a ponerlo igual como estaba, interruptor. Y necesito siempre un estado, ¿no? Entonces, un primer mensaje. Ingrese el estado del interruptor, por decir algo. Ya, este es un mensaje siempre entre comillas. Voy a utilizar una variable. Voy a utilizar la misma variable que está aquí. Int, ¿no? Listo. A partir de aquí lo que voy a hacer es trabajar con la estructura. Entonces, de aquí vamos a trabajar con la estructura según. Nos fijamos en nuestra parte derecha, en los comandos. Debajo de la estructura sí, entonces, hay una estructura que nos dice según. Le doy un clic sobre la estructura y nos aparece toda esta secuencia de código. Nos apareció toda esta secuencia. Ya vamos a ir viendo qué nos va a servir y el resto lo vamos a borrar porque de pronto no nos va a servir. Ya. ¿Cómo funciona esto? Entonces, acá empieza con la instrucción según, la palabra según. Aquí viene la variable donde vamos a ingresar los valores. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál es esa variable? La única variable que tenemos, ¿no? Int. Según, esto se leería así. Según el valor de int, hacer. Entonces, aquí viene en la opción 1. Si yo ingreso, vamos a ir en orden, ¿no? Si ingreso el número 0, ahí va la opción, ¿no? Que ingrese. Si yo ingreso el número 0, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, ahí está, 0, 2 puntos, y ahí a continuación ponemos lo que vamos a hacer. Si yo pongo el 0, significa que vamos a imprimir un mensaje que diga Lámpara apagada. lámpara apagada. Eso cuando se evalúe por aquí por el 0. ¿Cuál es la otra opción que podemos ingresar? Podemos ingresar un 1, ¿no? Entonces, 1. Si yo escribo 1, vamos a imprimir un mensaje que nos diga, en cambio, lámpara encendida. Listo. Aquí tengo más opciones, ¿no? Pueda que en otros ejemplos necesite más opciones. En este caso no necesito más opciones, por lo tanto la opción 3 y la secuencia de acciones 3 las borro. Tendría hasta este punto así. Entonces tengo si se evalúa por 0, voy a escribir lámpara apagada. Si se evalúa por 1, voy a escribir lámpara encendida. Aquí hay otra acción, nos dice de otro modo. ¿Cómo entendemos esto?
Puede darse el caso de que no escribamos ni el 0 ni el 1, ¿no? Escribamos cualquier otro número, cualquier otro valor. Entonces, cuando suceda eso, voy a poner un mensaje. Entonces, voy a poner un mensaje. Opción no válida. Es como decir, ¿no? De pronto en un menú nos dicen, escoja una opción del 1 al 4. Y ponemos otro número, ponemos el 5. ¿Cómo va a reaccionar el programa? Nos dice, obviamente, opción no válida. Entonces, algo parecido estamos haciendo acá. ¿Cuáles son las válidas? Solo los dos estados, ¿no? 0 y 1. Si ingreso otro valor, entonces ahí se va a evaluar esta condición. Puedo tener más opciones, ¿no? Dependiendo de otro ejercicio. Puedo tener muchas más opciones. En este caso, simplemente vamos a manejarlo de esta forma. Bueno, veamos entonces la ejecución, ¿no? Veamos cómo funciona esta parte. Ingrese el estado del interruptor. Entonces yo voy a ingresar primero el 0. Eso significa que la lámpara está apagada, ¿no? Es decir, apagué la lámpara. De nuevo, ejecuto el programa. Ahora pongo como estado 1, en este caso, lámpara encendida. Está la lámpara encendida. ¿Qué sucede si no pongo ni la opción 0 ni la opción 1? Pongo cualquier otro valor. Entonces pongo otro valor y nos sale opción no válida. Entonces ahí estaríamos controlando si ingreso cualquier otro valor. Solo nos va a presentar los mensajes cuando ingresamos 0, lámpara apagada, y 1, lámpara encendida. Entonces, una pequeña representación de este tipo de estructura, ¿no? Como vemos, necesito una variable. A esta variable, aquí no hay ninguna condición, ¿no? No pongo si es igual, si es mayor, solo va la variable. ¿En dónde voy poniendo las posibles opciones? Acá. La opción, si es 0, 2 puntos, hacer algo. Si es 1, 2 puntos, hacer algo. Si hubiera más opciones, por ejemplo, 2, 2 puntos, algo. Y esto al final, de otro modo, cuando no es ninguna de las anteriores, entonces opción no vale. Esto nos sirve para hacer los menús. Ya vamos a ver, luego lo completamos con otra parte y ahí hemos de hacer un menú utilizando esta situación. No sé, ¿alguna pregunta relacionada con esto? Hemos hecho un ejercicio muy básico, ¿no? Algo muy pequeñito, más que todo para ver cómo se utiliza esta estructura según. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profesor, y si fuéramos borrado ese de otro modo y fuéramos dejado el otro que decía opción, ponerle el número 2 y poner escribir ahí, ¿sí se podría también o no? Ya, ahí hubiese sido, por ejemplo, si dejábamos el 2, escribir algo. Pero en este ejercicio solo tengo dos posibles estados. Entonces, si de pronto hubiese habido otra situación, otro estado, ahí utilizaba ya 0, 1, 2. Si ponía el 2, ahí hubiese funcionado siempre que ingresaba por teclado el 2. Y hubiese salido el mensaje de que esta opción no es válida. Pero si ingreso el 3, el 4, el 1000, el 100.000, entonces ahí, para que se haga más general la salida, ahí se maneja de otro modo, opción no vale. Entonces ahí yo puedo poner cualquier otro número a excepción del 0 y el 1 y me va a visualizar este mensaje, opción no vale. Como vemos, también Está bien. tengo tres posibles salidas, ¿no? Tengo lámpara apagada, lámpara encendida y opción no válida. Son tres salidas. Por eso se utiliza una condicional múltiple, porque ya tengo tres salidas. No sé, de pronto alguna otra pregunta.
Voy a dejar de compartir. Bueno, no sé, de pronto alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, profe, ahí en las diapositivas usted tiene puesto debajo de escribir lámpara apagada, escribir off, cero o falso. ¿Eso es opcional o sea, se le puede escribir ambas? Sí, como vemos, son mensajes, ¿no? Porque están entre comillas. Entonces, por cuestión de tiempo no lo escribí. Pueden también poner Oye, eso, ¿no? Off, cero, falso. Entonces, ya, lo ya. que está entre comillas es un mensaje. No, de cierta manera, no interviene directamente en la ejecución, en los resultados. Es un mensaje que estaba ahí adicional al mensaje anterior de lámpara encendida, lámpara apagada. Y al momento de ejecutar salen los dos. Claro, si usted le puso los dos, ahí sí le va a aparecer, ¿no? Ah, ya. Lámpara encendida, on, 1, verdadero. Sí. Claro, ya, Por gracias. cuestión de tiempo no le puse todos los mensajes. De hecho, o sea, ahí ustedes pueden ir personalizando, ¿no? Todo lo que va entre comillas, tal cual como escriban ustedes, eso se va a visualizar. Entonces, ustedes ya pueden ir poniendo de pronto de mejor forma, ir redactando de mejor forma los mensajes. Lo que está entre comillas no necesariamente tiene que ir exactamente igual a como estén los ejercicios. Ustedes pueden ir también escribiendo algo más, alguna situación, de lo que está dentro de comillas. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Yo sé que ya de cierta manera son ya más cosas, ¿no? O sea, ya se van aumentando más cosas. No quiero decir que se va aumentando la dificultad, pero ya hay otras situaciones. O sea, y siempre vamos a ir avanzando un poco más, un poco más. Y todo se va a ir relacionando. Todo lo anterior que estamos viendo lo vamos a seguir utilizando, más lo nuevo que se va a ir viendo. Bueno, no sé, algún comentario, algo más. Están planteados en la práctica, ¿no? En las diapositivas que tienen, en el archivo que tienen, están planteados 2 ejercicios. Rápidamente les explico y va a quedar planteado, ¿no? O sea, va a quedar como práctica para que ustedes lo vayan haciendo. Todavía no hay asignación, nada de eso. Ustedes ya saben, la otra clase, ahí ya definimos la parte del deber. Ya. En el primer ejercicio nos dice que vamos a ingresar un número. Y en base a ese número que ingresamos, vamos a determinar a qué orden pertenece. Es decir, si el número está en el orden de las unidades, de las decenas, de las centenas, de los miles. ¿Cuál es la forma de funcionar de este ejercicio? Por ejemplo, yo ingreso, voy a ponerles el ejemplo numérico, ¿no? No significa que debo manejar con estos números. Por ejemplo, yo ingreso el 50. ¿Qué debe devolvernos el ejercicio? ¿Qué debe devolvernos el algoritmo? Decena. Es Decena. decena. Que ese número, el 50, es decena, ¿no es cierto? Perfecto. Si yo ingreso el 9. Unidad. Ya, perfecto. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Ya. Dependiendo del número, entonces me tiene que devolver si es unidad, si es decena, si es centena y si es miles. Cualquier número por encima del 1000 ya lo contamos como miles, ¿no? Así ingrese 1.000.000, simplemente le ponemos miles. Ya. Aquí la pregunta con la que tienen que trabajar va en eso. ¿Cuándo es unidad? En palabras normales, ¿cuándo un número está dentro de las unidades? Cuando es un solo número. Ya, pero eso ¿cómo lo determina? Valor. De pronto algún criterio mejor. O sea, yo sé que cuando es un solo dígito, ¿no? Cuando es un solo dígito, ya. Pero de pronto
En otras palabras, ¿cómo determino que es un solo dígito? ¿Qué condiciones debo cumplir? De 1 a 9, ¿qué es? Profesor, puede ser números menores a 10, porque ya el 10 vendría a ser decena. Ya, perfecto, vamos por ahí, ¿no? Entonces, debe cumplir dos condiciones. Vamos a trabajar solo con positivos, es decir, vamos a trabajar desde el 0 para arriba, ¿no? Es decir, tomamos en cuenta eso. Para que sea unidad, debería ser mayor o igual a 0 y menor a 10. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo una condición. Para que sea unidad, debe estar en ese rango. Que el número sea mayor o igual a 0 y menor a 10. Ese es el rango de las unidades. Bajo ese criterio, ¿cuál sería el rango de las decenas? Que el número sea mayor o igual a 10 y menor o igual a 99. Ya, listo, ¿no? Entonces, ese sería el rango de las decenas. El rango de las... Ya. En el rango de las centenas, ahí en cambio debería ser mayor o igual a 100 y menor a 1000, ¿no es cierto? Entonces, ahí se van a ir dando cuenta que hay que hacer esas preguntas. Hay que trabajar con esas preguntas. Y según eso voy a ir imprimiendo, es unidad, es decena, es centena, o caso contrario, es miles. Ahí les dejo igual la idea, ¿no? O sea, vamos practicando. Todavía no está planteado totalmente como deber, no hay fecha todavía de entrega, ¿no? Vayan resolviéndolo, vayan intentándolo hacer. De cierta manera, la próxima clase ahí lo revisamos mejor, va a haber preguntas, todo eso. Profesor, Dígame. disculpe, pero en sí, ¿cuándo usamos el sí entonces y el según? Ya. Cuando llamémoslo así, una regla sería cuando de pronto me dicen hay que manejar como opciones. Si me dicen eso, hay que manejar como opciones, ahí manejo el según, porque es más rápido trabajar con esa parte. De la otra forma, o sea, si no me dicen tanto trabajar con opciones, ahí sí tendría que trabajar con preguntas anidadas, una dentro de la otra. Va a haber ejercicios en donde nos digan, por ejemplo, hay que hacer un menú con estas opciones, por decir algo, una calculadora básica. Entonces ahí voy a tener las opciones fundamentales, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Eso significa que voy a manejar opciones. ¿Por qué me iría entonces por ahí? Por el según. Pero si en el ejercicio de pronto no lo plantea mucho como opciones, ahí se trabajaría con la otra parte. En el segundo ejercicio planteado, ahí ese sí lo estoy orientando a que lo utilicen como con la estructura según. ¿Cuál es la idea ahí? Como decir, vamos a ingresar el semestre en el que estamos. Entonces voy a ingresar, por ejemplo, vamos a trabajar del 1 al 3. Voy a ingresar, por ejemplo, 1. Significa que estoy en primer semestre. ¿Qué me debe devolver el algoritmo? Me debe devolver las materias del primer semestre. Entonces me va a devolver qué vi en el primer semestre. Si yo ingreso el 2, me va a devolver las materias del segundo semestre. Y si ingreso 3, me va a devolver las materias del tercer semestre. Solo vamos a trabajar de primero a tercer semestre. Entonces, ahí sí sería más fácil organizarlo como una estructura según. El segundo ejercicio lo van a trabajar con una estructura según. ¿Sí? Ya. Inténtenlo, ¿no? Inténtenlo hacer. Cualquier situación, la próxima clase lo vamos a ir definiendo.
Si alguien tiene preguntas, obviamente ahí lo vamos a ir resolviendo la próxima clase. Entonces el primer ejercicio podría ser de condicional. O también según. Perdón, no le oí. Del ejercicio de unidades, decenas y centenas sería con el comando de según o el condicional. Ya, el de decenas, unidades, ese trabajenlo con condicional. Y el otro, el de los semestres, trabajenlo con según. Trabajémoslo así. ¿Sí? Ok, profe. Ya, listo. Entonces, eso queda planteado, ¿no? Para que lo vayan haciendo. Si ya lo hacen, perfecto, ¿no? Esto después ya lo incluimos en la tarea. En todo caso, váyanlo intentándolo. Tienen el programa en donde van a ir probando en verdad, ¿no? Si funciona o no funciona. Entonces, vayan intentando eso. Y cualquier situación, próximo día jueves, ahí vamos revisando. ¿Sí? Está bien, profesor. Bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí. Nos vamos a ver la próxima clase. Queda planteado eso para que ustedes vayan desarrollando, ¿no? Entonces, vayan haciendo esos ejercicios y cualquier pregunta el día jueves ahí revisamos. Bueno, entonces no es más, me despido y nos vemos el próximo día jueves. Cuídense, pasen bien. Hace bien, ingeniero. Gracias, profesor. No, Muchas profe. gracias. Ah, profe. Cuídese.